Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando como siempre sobre la palabra del Señor, aquí la teología de Lucas principalmente, que se nos presenta a través de este segundo tomo, como lo decimos nosotros. Lucas en su Evangelio, la primera partecita nos presenta el Evangelio de Jesús, porque él divide en realidad en tres tiempos, ¿verdad? El tiempo de Dios Padre, el tiempo de Dios Hijo y el tiempo del Espíritu Santo. Y este segundo tomo, Hechos de los Apóstoles, es el tiempo del Espíritu Santo, es el accionar de la comunidad. En cuanto que Dios Padre, todo el Antiguo Testamento acciona, el Dios Hijo con la redención y con la salvación, su muerte y resurrección, ahora el tiempo del Espíritu Santo que acciona principalmente en la comunidad. Vamos a reflexionar hoy sobre el capítulo 5, desde el versículo 12 en adelante, el crecimiento de la iglesia. Para esa boca cuajojina lleva ojenduriré Ñande Yarañe hoy cuaponama y cuay va esa poña pobana y cuay va esa poña mo putimo bana y cuay va esa poña moyana oye putazo o mañana o jesá. Eso es lo que estábamos viendo en el capítulo 4 principalmente. Allá Shaila y Beimía lleva en el capítulo 5 del 1 al 11. Él ahí ponen página Ananías y Zafira, principalmente, que en lugar de compartir la vida, y entonces ante esta situación es una forma, ¿verdad?, de presentar, entre comillas, una crítica contra ese estilo de vida. El cristiano es aquel que comparte, que da todo lo que es da en una forma egoísta, sino que lo comparte, lo da, lo regala. Es una donación entonces a favor de la comunidad. Vamos a mirar entonces ahora este capítulo 5, siempre del 12 en adelante, que vamos hasta el versículo 16. El crecimiento de la iglesia. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu bajo el pórtico de Salomón. Pero ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres.
y hasta sacaban a los enfermos a las calles poniéndolos en catres y camillas para que cuando Pedro pasara por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros y todos quedaban curados. Bueno, esto es lo que nos presenta de una forma muy linda, cómo se presenta la situación, cómo se nos presenta la figura de esta primera comunidad cristiana, donde los acanguasucuera lleva o mío tenondeas y son los apóstoles, que predican, que anuncian, que enseñan, que dicen aquello que ellos han experimentado y que entonces cuando ya lleva ore cojicuay peña ame ore cojicuay peña putu ume pei corazón oñe puno cuavo me entero eteabe. Un relato sumario aquí entonces upeas y sejina después de todo lo que ya hemos conversado hasta ahora o ya puede en síntesis peisas acuera hoy cojina peisas acuera o ya pojina ba eva con atendo tacuera que son los apóstoles después de la resurrección de Jesús y sobre todo después de ese encuentro personal, después de la venida del Espíritu Santo, capítulo 2, Anique Ñandere Saray, Upeaui, ya ella moimba, ella para el cuero Ñepuromba, Apo, capítulo 3, Ñepuromba, y Pojarnos y Cuay, como Guataye, por ejemplo, a este paralítico, Pendemando Abba, que estaba Pedro y Juan, capítulo 3, ella acuera, Omongu, esta primera comunidad que comienza a dar testimonio. Obegato, en el capítulo 4. Diga, tú esa escuela y por mí a los yapomías y porque era como un desafío. Y esto implicaba también una adhesión, un cambio. No podemos anquilosarnos y más aún no podemos quedarnos con reglas, con normas, pero que al final nos llevan simplemente a una muerte espiritual en síntesis, ¿verdad? Lo que aquí el autor sagrado está insistiendo y lo que aquí el autor sagrado está queriendo poner en práctica y lo que quiere poner al frente de todo es justamente que la comunidad cristiana es ahora la que tiene que llevar el anuncio de la resurrección. Pemba epona veñan de yara huerua kue homoi kue veñan de reco epe homoi la ñan de atiwasube la ñan de sociedad upea ñan de haitema go anga ya yepo ya yara ese ya huero guata hañiko teme ha upea nañiko teme ba upea nañiko teme pepe agua puna ñandera en la yeikuana veñan de yara baba veñan de yara me ñandeja baba veñan de yara yururea veñan de Aupeya ñandeica tuta ñame entero eteame. Bueno, y desde aquí entonces hoy estamos mirando, los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Upeya maoyo moñepuno. Upeya maoyo ñandemo kene ujina e ñandea lleva. La yagore cono hina veñan de yara ya poponano hina ya jeshariré. Después de que hayamos leído ese capítulo 5 del 1 al 11 que medio nos desanimaba un poco a llevar. La ñandemo apago medio ñandemo aro hina guri. Amba era la ñandemo aro porque Zafira y tanto Ananías, los dos se ponen de acuerdo, venden esto que ellos tenían. Nadie les había obligado. Todos compartían lo que tenían, nadie pasaba necesidad, en DB capítulo 4, justamente del 32 al 37, porque todos ponían a los pies de los apóstoles allí. ¿Acuerdo? Porque no una partecita nos vamos a cañar la otra, ahí ya puye. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. El cardenal Konrad Krajewski ha regresado de Ucrania, en el que quizás ha sido el viaje más peligroso. Mientras cargaba víveres en una furgoneta junto a un obispo católico y otro protestante, alguien les disparó. El Papa, durante la audiencia general, dio a entender que el cardenal estaba de regreso a Roma. Stamattina ho potuto parlare col cardenal Krajewski, che era del rientro da Ucraina, e mi ha raccontato cose terribili. Pensiamo all'Ucraina e preghiamo per questo popolo martoriato. Durante la audiencia, el Papa había retomado el ciclo de catequesis sobre el discernimiento. La semana pasada lo había interrumpido para hablar de su viaje a Kazajistán.
En esta ocasión explicó que los afectos juegan un papel importante en el discernimiento. Dijo que pueden ayudar a entrar en contacto con Dios o todo lo contrario. Y para evitar que alejen de Dios, el Papa propuso rezar con sencillez. Stare in preghiera e aprire il cuore a Gesù, avvicinarsi a Gesù, lasciare che Gesù entri nel mio cuore e ti faccia sentire la sua presenza. E lì possiamo discernere quando è Gesù o quando siamo noi con i nostri pensieri. Francisco dijo que repetir oraciones sin detenerse a considerar su sentido no deja entrar a Dios en el corazón. También dijo que hay muchos modos de rezar, como el de un religioso que estaba en la portería de un colegio. E lui ogni volta che poteva si avvicinava alla cappella, guardava l'altare e diceva ciao, perché aveva vicinanza con Gesù. Lui non aveva bisogno di dire bla bla bla, no, ciao, ti sono vicino e tu mi sei vicino. El ciclo de catequesis sobre el discernimiento es un tema muy importante para el Papa. En muchas ocasiones ha subrayado la importancia de aprender a discernir para tener una vida de fe más profunda. En plena pandemia de COVID, 4 hermanos de la familia Mautone decidieron ir más allá de sus responsabilidades para atender a los enfermos del virus. El grupo viajó de Viterbo a Roma para saludar al Papa Francisco, llevando consigo un cargamento muy especial, cartas escritas por pacientes de COVID. Al final nos encontramos con el Papa Francisco en una audiencia privada el 4 de septiembre de 2020, en la que nos recibió con nuestra familia. Le entregamos las cartas de los pacientes y nuestros uniformes, que representaban las ganas de vencer a este virus. Y a partir de ahí, la peregrinación nació como un regalo al Papa Francisco por habernos acogido. Tras este primer encuentro, Raffaele Mautone y sus hermanos iniciaron una organización llamada Camino de la Enfermera. Cada año, durante las últimas semanas de agosto, el grupo realiza la peregrinación a pie llevando las cartas de los pacientes o de sus madres. Mautone dice que durante la primera audiencia privada, el Papa Francisco expresó su preocupación por los que sufren el virus, pero el Papa también dio al grupo algunas palabras de inspiración y coraje. Él es el que nos dio fuerza porque cuando hubo COVID en el tiempo de Pascua, el Papa Francisco hizo el Via Crucis solo en la plaza de San Pedro. Ese fue uno de los mensajes más fuertes que he visto en mi vida, porque nos hizo ver que el Papa también estaba solo. Dejó claro que cada uno de nosotros tiene que moverse y que no debemos quedarnos en casa esperando que pase esto o aquello, sino que tenemos que actuar. Mautone cree que todo el mundo puede poner su grano de arena en el servicio al prójimo, aunque tengan una agenda con muy poco tiempo libre. El Camino de la Enfermera tiene unos 51 kilómetros. Mautone ve la peregrinación como un medio para transmitir un mensaje de esperanza, algo que el Papa Francisco ha hecho repetidamente a lo largo de su pontificado. El Papa Francisco recibió en el Palacio Apostólico el capítulo general de las terciarias capuchinas de la Sagrada Familia. El Papa reflexionó sobre el mundo moderno y lamentó que quienes imponen las agendas no son tanto los que tienen razón, sino los que gritan más. Esto embrutece, no le tengan miedo a la palabra. Esto de andar de grito en grito, esto embrutece al hombre, coarta su libertad hasta hacerlo esclavo de aquellos que tienen la capacidad de condicionar estas señales a través de los medios de comunicación, la educación, la opinión pública o la política, imponiendo sus agendas de esta manera, con petulancia. La congregación fue fundada en España en 1885 y está presente en 38 países de 4 continentes. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse
y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar lleve a amar y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar lleve a amar y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, mi
Queridos amigos, seguimos con Yarañé, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Nosotros estamos reflexionando sobre esta comunidad que está creciendo, el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de la comunidad, el crecimiento de los seguidores de Jesucristo, como un sumario diciéndonos que los apóstoles realizaban signos y prodigios. Y es aquí, todos solían congregarse, ¿dónde? Unidos en un mismo espíritu bajo el pórtico de Salomón. Pero ninguno otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Hablábamos entonces y decíamos que no en balde, después del primer anuncio oral de los apóstoles, la comunidad ha pedido a Dios que alargue su mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de su santo siervo Jesús. Ahora, Señor, dice justamente el capítulo 4, versículo 29, mira sus amenazas. O sea que ellos son también muy conscientes de la situación que se está viviendo. Mira, Señor, sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra. Permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Porque si no hay libertad, queridos amigos, si no tenemos esta posibilidad, si no tenemos esta capacidad, ¿verdad? Entonces va a ser después muy difícil, ¿verdad? Que nosotros hagamos este pasito importante, ¿verdad? Entonces, desde ahora entendemos, sabemos lo que estamos pidiendo. Nosotros necesitamos, Señor, tu gracia. Nosotros, Señor, necesitamos tu presencia, ¿verdad? O sea, necesitamos que tú estés en medio de nosotros para que nosotros hagamos lo que tú nos estás pidiendo, ¿verdad? Y la libertad extiende tu mano para que se realicen curaciones, ¿viste? Eso es lo que nosotros queremos realizar, pero no porque nosotros somos los que realizamos, sino que extiende tu mano, es decir, tu presencia, Señor. Esta es una presencia de tu vida, presencia de tu corazón, presencia de tu justicia, presencia de tu misericordia, presencia real, Señor, de tu misma esencia aquí en medio de nosotros, ¿verdad? Pero oyecuacata oreru oroinjagüere orego a gendiecuera lleva oreru vive upeare la oyecuacata hina pero upeara no icote vendere yuana ahora pues pepe oreru vive jacuera o huerecota pejacuera y coteme, imagina que es la salud. Van a tener entonces esa libertad, esa curación. Van a entender ese signo y ese prodigio que tú estás realizando, Señor. Dere yapoa. Orerejeru viveja acuera y catuta coanga o huerajape iñeame peiconazome landere y cualcasea y chuecuera. Para que puedan ser salvos, decimos nosotros. La palabra salvos, salvarse significa felicidad, realización, planificación. Estamos apuntando de nuevo al Génesis capítulo 3, ¿verdad? O si uno quiere también al Génesis capítulo 1, 26. Estos son los elementos fundamentales y esenciales como Dios nos ha creado, quién es el hombre, imagen de Dios. Entonces dentro de esto tenemos que tener la felicidad, la realización y la planificación. Con el capítulo 3, versículo 5, ante la tentación perdemos esta condición nuestra. Pero ahora, Señor, nosotros podemos volver a ganar. Ahora, Señor, nosotros podemos volver entonces a fortalecernos con tu presencia. Y bueno, entonces por eso dice, tu mano, Señor, alarga tu mano, Eweru, tu presencia, Señor, para que se hagan curaciones y señales y prodigios mediante el nombre de su santo siervo Jesús. Este es un elemento principal y básico. Luego, ya en la curación de este paralítico que nosotros habíamos estudiado, habíamos leído capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros se acuerdan cuando Pedro y Juan bajan hasta el templo. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento. Yo digo que era un paralítico de nacimiento. Del momento, porque y captujo peñan de ella. No, pea oñimbo jacinte hoy, guriwa uguayeva.
porque un paralítico, un paralítico de un cierto momento nomás, no. A veces que un paralítico luego que era de nacimiento, así luego ya nació, que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa para pedir limosna a los que entraban. A upea veces acuera como guatalleta a ese paralítico. Upea veces acuera hoy cuame eta. Peñan de Yara Ueruaina, que es justamente la sanación y lo que nos está diciendo aquí. La curación que sucede, como en la oración decíamos, permite, Señor, que se hagan curaciones, señales y prodigios, que se hagan curaciones. ¿Cuántas clases de curaciones necesitamos, Señor, verdad? Y recordemos que aquí al hablar de curaciones no estamos hablando simplemente de la curación física, de una enfermedad física, como nosotros siempre lastimosamente solemos pensar, ¿verdad? Cuando hablamos de curaciones, bueno, que me cure, no sé, de mi cáncer, que me cure de esto. Y captura ahí, por ahí hay problemas la ya, porque ñeco te vengo. Y estamos algunas veces en una desesperación, ¿verdad? Cuando estamos en esa situación, ¿verdad? Y queremos, de cierta manera, que el Señor nos libere. Queremos, de cierta manera, que el Señor haga esa curación a nosotros, ¿verdad? Pero aquí hay algo más que eso, queridos amigos. Aquí tenemos algo mucho más importante todavía. De estas señales, prodigios, curaciones, mediante el nombre de su santo siervo Jesús. Quiere decir principalmente entender cuál es este mensaje que nos va a ayudar a nosotros a caminar como comunidad. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañé presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí. Clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañé en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Ok, las calles de Madrid están vacías todavía. Está temprano, son las 6:30 de la mañana. Y en este momento vamos a iniciar nuestra peregrinación. Vámonos para Ávila. Bueno, y aquí estamos con este suculento desayuno europeo. Una de las cosas que uno extraña en Europa son los frijolitos, los huevitos. Aquí tenemos un sándwich con queso, un poco de fruta, jamón. Y con esto llegamos a media mañana. Vámonos. Muy bien, comienza esta aventura
En este autobús vamos a recorrer de Madrid a Ávila aproximadamente hora y media. Vamos allá. Buenos días. Buenos días. Santa María va, por eso ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ahora lo mismo, pero aplaudir. Después de un recorrido de aproximadamente hora y media, estamos llegando a la ciudad de Ávila, una ciudad de aproximadamente 60.000 habitantes, la cuna de Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ávila. Son aproximadamente 60.000 habitantes. Y nos comentaba la guía turística que estas murallas que podemos ver acá son las segundas más importantes del mundo. Después de la muralla china, estas son las mejor conservadas porque se conservan precisamente así enteras. Son aproximadamente 2 kilómetros los que rodean de muralla esta ciudad de Ávila, construida, repito, prácticamente sobre la roca. Por aquí tenemos un mirador que es donde llegan los peregrinos a tomar fotos de la ciudad. El gentilicio de Ávila me llamó la atención. ¿Cómo se le llama a los habitantes de Ávila? Es abulense o avilés. Aquí vemos las murallas de esta hermosa ciudad. Este lugar en donde nos encontramos se llama el Humilladero de los 4 postes, precisamente por lo que estamos observando aquí. Estos 4 postes de donde se toman pues muy buenas fotografías. Esta ciudad también es llamada como la ciudad de los cantos y los santos. Dicho sea de paso, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz. Santa Teresa es patrona de los escritores y San Juan de Ávila, si no me equivoco, es patrón de los poetas. Así que tenemos por aquí mucho arte, mucha santidad, mucha literatura. Bien, pues aquí estamos en este mirador y vamos a internarnos en esa ciudad que vemos ahí al fondo, Ávila. Hacer locura, carreterita que te den. Esta es la Basílica de San Vicente. Al entrar en la ciudad de Ávila, lo primero que encontramos es la Basílica de San Vicente. Esta basílica pues tiene un estilo románico, que es un estilo así bastante rústico, tallado en piedra. Pero pues a diferencia del gótico que va a llegar más tarde, este estilo pues es muy austero. En piedra están forjadas pues las imágenes de los apóstoles, del Sagrado Corazón, entre otros. Y aquí tenemos la entrada principal de la Catedral de Ávila. Si se fijan, toda la decoración de estos edificios pues son hechos en piedra. Como dijimos anteriormente, toda la ciudad de Ávila prácticamente está construida sobre roca. Y pues vamos a dirigirnos a la casa de
Santa Teresa de Ávila. Esta es una de las calles pues, principales y típicas de aquí de Ávila. Y aquí nos encontramos pues en el lugar donde vivió Santa Teresa de Ávila, siendo una santa pues muy famosa, por decirlo así. Bueno, recibió los estigmas de Jesús, una mística, escritora, etc. Pues su cuerpo fue literalmente despedazado en distintas reliquias, una mano por aquí, un dedo por allá, etc. Pero acá, de hecho, en este lugar se conserva un dedo de Santa Teresa. Aquí tenemos una estatua de la santa. Esta es la iglesia, pues, de Santa Teresa, el lugar natal de donde vivió la santa. Este es el sitio donde nació y pues vivió Santa Teresa de Jesús, santa y mística. Bien, pues vamos a concluir este video aquí, un poco corto de este recorrido en Ávila, con estas imágenes de la iglesia en donde pues fue el lugar donde nació y vivió Santa Teresa. Aquí en este lugar ahí tenemos un par de reliquias, solo que ahí no se pueden tomar fotos ni videos. Y ahí también uno se puede suscribir a una revista. En fin, esta es como la cuna de esta gran santa y mística, Santa Teresa de Ávila. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí encontramos este capítulo 5, donde nos habla de cómo Pedro, ¿verdad? Pedro está aquí ofreciendo, Pedro está dando, Pedro está hablando, y por eso decíamos que hay un cierto poder, el poder del convencimiento, llamémosle nosotros con esta terminología. ¿Cómo vamos a convencer? Con el testimonio, con la palabra. Pero decíamos también que no es una palabra, ya la pareja lleva, ni es una predicación vana, una predicación hueca, sino que lo que estoy diciendo tiene su fundamento ontológico, decíamos, es decir, en el ser de la persona. Y entonces, esta ontología es lo que nosotros entonces ahora estamos ofreciendo. Y esto es lindo, ¿verdad? Porque entonces aquí cuando le pide y le dice, míranos, aquí encontramos la profundidad. Estamos mirando la profundidad. El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Entonces aquí también puede haber, en nuestra espera, puede haber un pensamiento erróneo, un pensamiento equivocado, un pensamiento entonces desviado. Pero ¿qué les dijo aquí Pedro? Pedro les responde, porque todos podemos también equivocarnos en nuestra búsqueda. Entrevetea con ella, Anina la ñañemo puritano te lleva. Hay muchos que simplemente buscan en este aspecto, ¿verdad? El puritanismo, digamos, de cierta manera. Pero ahora tenemos que buscar algo más, ¿verdad? No es simplemente el puritanismo, sino que tenemos que mirar algo más. Porque aquí dice, el hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pero le dijo,
no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y ahí está la corrección. Entonces, tampoco tenemos que asombrarnos cuando alguien viene y nos pide algo, pero nos pide en forma errónea. En forma errónea. Entonces, yo utilicé la palabra puritano. El puritano es justamente como aquel fariseo, lo que sea, el puro, ¿verdad? Que no quiere escuchar nada de las otras cosas. Entonces, Pablo, sin embargo, me hice pecador con él, me hice pagano con él, me hice judío con esto, me hice griego con aquellos, con tal de ganar luego a esta gente a Cristo. O sea que Pablo está haciendo lo que el Papa tanto nos incita, el Papa Francisco, la iglesia en salida. Yo me voy, salgo, voy, visito a Pablo y se anda y por Dios. No podemos negar a Pablo cómo recorre, cómo se va, cómo busca, cómo insiste, a tiempo y a destiempo. Luego también le dice, ¿verdad?, en una de las cartas a uno de sus discípulos, usted tiene que predicar a tiempo y a destiempo. Entonces, Pablo no tiene miedo porque sabe que el otro puede estar en el error, no hay ningún problema. O sea, ¿cuál es el problema? Si es justamente para eso lo que yo estoy viniendo. No es, el doctor dice, no viene por los sanos, sino por aquellos que están enfermos. Son los enfermos los que necesitan ser curados y sanados. El remedio, la posibilidad de cambio, nosotros tenemos que ofrecer a todos aquellos que estamos enfermos. Y en el fondo, cuando Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, en el fondo, y llegan de entero este año y conté de esa salud, entero este año y conté de la medicina, entero este año y conté de Dios. Pablo, entonces, nos insiste mucho en este aspecto también. O sea, es una iglesia en salida, una iglesia así como yo salí, y venían de Pablo, ¿verdad? Así como yo recorrí. Pero ¿qué es lo que yo hacía? Bueno, me hice con los pecadores, me hice pecador, ¿verdad? Me hice con este que no entendía algo y bueno, me puse a su nivel. Que toda guaya la roñe monguetami, por lo menos roñe monguetami. No es que yo me pongo, ¿verdad?, desde una atalaya y comienzo ahí a despotricar contra todo el mundo y simplemente a considerarles pecadores y que ustedes no tienen salvación y que ustedes véanse con no sé quién, ¿verdad? Sino que nosotros estamos mirando y haciendo algo más, ¿verdad?, en este sentido. Bueno, entonces la respuesta que habíamos nosotros entendido y buscado en este capítulo 3, cuando Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. No tengo cosas externas, ni oro ni plata. Upea sendigatume mo ay ameende. Upea no ibeima la sepome. Esa no es entonces la posibilidad que yo puedo ofrecer. Pero ¿qué es lo que te voy a dar? Lo único que te puedo dar en nombre de Jesucristo es que te levantes y camines. Te levantes y camines. Es la oferta, es la propuesta de Dios. Es la propuesta de nuestro Señor, ¿verdad? Que nosotros nos levantemos y caminemos. Que nosotros miremos hacia adelante. Es el camino de la felicidad, es el camino de la realización y de la planificación. La ñande upeanda ya mañana, upeanda ya heshay, no diga tu mayo y la ya guatalle ya pomba de vea yo. Ñande ya mañana, ñande ya, ñande pues no hará ñamba apoana. Hay que luchar, esforzarnos, procurar. Entonces, aquí estábamos hablando y estábamos diciendo que, de cierta manera, Pedro también, con este poder de su palabra, era para desviar también al pueblo asombrado de una manera primitiva y mágica de pensar. Primitiva y mágica de pensar. Es decir, como una cuestión, como dice aquí, primitiva y por otra parte también mágica. Porque estaba en la ñaja no apesa. Todo, entonces que se realice de una manera primitiva y mágica. Donde no haya
de nuestra parte una colaboración. Siempre tiene que haber colaboración de parte del hombre, porque entonces tiene sentido esa libertad que el Señor mismo nos ha dado. Porque si no, no tendría ningún sentido la libertad que Dios nos da. La libertad nos ayuda a nosotros a colaborar en este plan de salvación. La libertad es lo que nos da a nosotros la posibilidad de entrar en el camino propuesto por Dios. Si nosotros no somos libres, entonces quiere decir que nosotros somos marionetas. Al decir que somos marionetas, quiere decir que nosotros somos simplemente ahí manejados por el querer, el pensar de Dios, y Dios hace todo. Y entonces, ¿cuál es nuestra misión y nuestra función? O mejor le voy a decir de otra manera. Si Dios hiciese todo, Él todo y nosotros nada, entonces quiere decir que Dios, ahí sí yo le puedo juzgar a Dios y le puedo decir que Dios es malo, por ejemplo, por la cuestión de mi sufrimiento o por la cuestión de mis problemas. Ahí yo le puedo decir que sí. Si es que Dios es el que maneja todo y me hace todo, no. Porque estas situaciones en que entramos o nos complicamos o hacemos un camino de felicidad o hacemos un camino no tan feliz, es porque nosotros somos libres. Porque esto depende de nuestra libertad, de nuestras decisiones. Va ella bañande yaguatañaina, amba ella bañande alleva, ñañemo y bañande ya no debes allá ese ñande yara allá vos vea. Te pongo ante dos caminos, ante el bien y el mal. Decídelo, tú eres libre. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe, Nuevo Testamento. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí. Clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañe en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita
Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Por ahí te Ñande Yara o Hugo y Ñandela y Engüea lleva. Hoy leemos de la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Galacia, capítulo 3, del 22 al 29. Hermanos, la ley escrita sometió todo al pecado para que la promesa se cumpla en aquellos que creen gracias a la fe en Jesucristo. Antes que llegara la fe, estábamos cautivos bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que debía ser revelada. Así la ley fue nuestro guardián hasta que llegara Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y ahora que ha llegado la fe, no estamos más bajo la custodia de un guardián, porque todos ustedes por la fe son hijos de Dios en Cristo. Porque habiendo sido bautizados en Cristo, han quedado revestidos de Cristo. Upeya lleva, San Pablo, Iñande, ustedes han sido revestidos en Cristo. Estamos insistiendo, queridos amigos, en estos días sobre la cuestión de la fe. La fe. La fe es el amén en hebreo, y el amén quiere decir el adherirse. Y aquí nos está presentando San Pablo uno de los elementos fundamentales, porque dice, la ley de por sí te lleva solamente a la muerte. ¿Pero en qué sentido? Echa la ley, echa la trampa. Entonces uno hace la ley y después entonces se va conformando. Y entonces no es una verdadera adhesión al Señor. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nosotros estamos haciendo y comenzamos a trabajar y a caminar es en la ley de Cristo. Y la ley de Cristo lo que significa en este caso es una adhesión total a Jesucristo. Porque nuestra vida cambia desde Dios, desde los valores del Evangelio, de una entrega y de una generosidad, sin estar midiendo uno a uno, porque dice la ley llega hasta aquí. La ley dice esto. Echa la ley, echa la trampa. Adhiriéndonos a Jesucristo, nos abrimos a la generosidad, nos abrimos a la entrega. Allá lleva la construcción del reino de Dios como quiere el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando y estamos haciendo nuestro camino, ¿verdad? En este momento sobre los hechos de los apóstoles. Ñañe Mombarete Millas, Eshamí, Baba Peñande Yara, Yerure Ñandebe, Baisha Pañande Yagüero Guatana, Peñande Yara, Ome Eva Ñande, Yaipuicu y Hanguaisha, Peñande la Pe, Yaipuicu Hanguaisha, Peñande Yara, Ave Ojicuahoja, Ñande, dale fuerza. Coamba Coanga, Shame en Baitebe Mejina. Pejaite Peñemo Inúara, esa es la comunidad. Peñemo Inúara. A la Peñemo Inuro, Catuete, Pemonga Cuata, lleva la Pepe Huereco. Pemonga Cuata, Catuete, Peshame Ema Cuevoy Peme, esos son los talentos, ¿verdad? Estas son las riquezas. Supea la Pemonga Cuata. Y entonces por eso aquí ya estamos viendo el versículo 14. Aumentaba, dice, cada vez más el número de los que creían en el Señor. Testimonio, ejemplo, atracción, Kaureilla es Agüeya Ñande. Y hasta sacaban los enfermos. Y entonces irradiamos nuestra luz, la luz de Cristo que está en nosotros. Ñande oía yepa, upea oía ñame, upea oía mozarambi, upea oía ñande, ñame eishbe cuera ya eishbe cuera na ave, pea la oía serecoebe, abebe esana. Los grandes santos, queridos amigos, los grandes santos, apea se mandua. Santa Teresa, ya ahora, ¿verdad? Santa Teresa de Calcuta. En tan poco tiempo esta mujer, ¿verdad? Que ya fue canonizada. ¿Pero por qué, queridos amigos?
fue canonizada así en tan poco tiempo. Y justamente por este testimonio, por esto que ella irradiaba, una entrega total, una entrega sin reservas, como Puajanguayepa, o Nojejanguala y Bahía, Pejapichacuera, Baela y Catuye Poñande, Baella la y Catuta Ñande y Poco Ambaeco ahí por mí, ¿verdad? O sea, son elementos sustanciales, fundamentales, queridos amigos, para que nosotros, ¿verdad?, podamos entender esta riqueza, una riqueza sustancial, ya riqueza sustancial, para que podamos verdaderamente entonces hacer un camino de santidad, un camino, así como dice aquí, que en la medida en que vamos pasando nuestra sombra, ¿verdad?, lo que vamos irradiando. Apea, Santa Teresa de Calcuta, justamente, ella cuando muere, ya más de 3.000 monjitas que están en su congregación, más de 3.000. Quiere decir entonces que la fuerza del Espíritu de Dios que ha trabajado en el corazón de ella, o mejor dicho, la fuerza del Espíritu que ha trabajado en su interior y que ella dejó irradiar, y que ella también se dejó tocar, que ella también abrió el corazón y dejó que entrase en su vida, hizo que después eso se irradiara. En la oñemonguetágina de la sombra, ¿verdad? La sombra que se proyecta, la sombra que se está ofreciendo. Se ofrece, ¿verdad? Se ofrece la irradiación. Pero vean, la ñandera enejena con diga tú y la oñeje, a ome la ñandera pichacuera, la ñande yaguereco. Hay que ir llenando el vaso, hay que ir llenando el recipiente. Y en la medida en que se va llenando y llenando y llenando y llenando, entonces nosotros ya estamos plenos de Dios. Cuando estamos plenos de Dios, upea con anga lleva, oye, cuaojina, oñejena, aupecha. Y entonces la gente dice que comienza a ponerse alrededor. Hay muchos que después buscan y caminan detrás de estos santos. Pero ondas a ecos a ecuera, oye, preocupado, uja pues cuericuera, y copos, caina, y bueno, ¿quién quiere venir conmigo? ¿Quién quiere hacer esto? De por yoiña de buitébelo, o ya posemía de por yoiña de buitébelo, y cosas, veces de coña de, ya hay cada ocasiones, pesa, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, en la vida cristiana. No, queridos amigos, ese no es el camino, ¿verdad? No es solamente publicidad para decir y que vengan y que se adhieran, no. Nuestra verdadera publicidad es el Evangelio. Nuestra verdadera publicidad es la vida, así como nos está mostrando aquí Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Aumentaba cada vez más el número porque y le ponían entonces ahí delante de él. Cuando San Juan Bosco, cuentan, fue hacia Francia, España, él viajó, ¿verdad?, desde Italia, del norte, se fue hacia ahí para buscar recursos económicos con la gente, con los condes, con las personas adineradas para poder construir uno de los pedidos que le había hecho el Papa. Ya tú ya ibas a que le construya la Basílica al Sagrado Corazón de Jesús en Roma. Y don Bosco evidentemente decía, un deseo del Papa es una orden para mí, deseo. Y bueno, y ahí entonces comenzó, ¿verdad? Realmente para él fue un calvario en ese momento, porque tú ya iban y tuvo que hacer un esfuerzo tremendo. Pero se fue. Y claro, él ya tenía fama de santidad. Y así entonces, recorriendo, ¿verdad?, los lugares, las calles, visitando a las personas. Evidentemente que lo que juntó fue mucho más de lo que estaba necesitando, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y justamente porque ya le conocían que irradiaba, gracia. Cada vez más aumentaba este número y todo ponían a los enfermos, por lo menos para que su sombra les tocase y les sanara. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este capítulo tan lindo que hoy nos presenta la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando Hechos de los Apóstoles, la teología de San Lucas. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, con más
ñande yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.